Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá del sector Candelaria en la carretera número 2 en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera con una parashá nueva, la parashá número 46, la parashá Ekev. Y Ekev significa consecuencia. Esta parashá comienza en el libro de Devarim, en el capítulo 7, versículo 11, hasta el capítulo 7, versículo 12, hasta el capítulo 11, 25. Y hace una introducción de lo que vamos a estar hablando sobre esta parashá. Y nos dice que Moshe continúa su discurso final a los hijos de Israel, prometiéndoles que si cumplen los preceptos de la Torá, van a ser prósperos en la tierra que están a punto de conquistar y de establecerse, cumpliendo así la promesa de Yahweh a sus patriarcas. Y Moshe también los reprende por los fallos en su primera generación como pueblo, recordando la idolatría del becerro de oro, la rebelión de Corá, el pecado de los espías, su incitación de Elohim en Tabeira, Masá y Kibrot y Hatabá. Entonces dice, tú has sido rebelde contra Yahweh, les dice, desde el día en que te conocí. Sin embargo, también habla del perdón divino y de las segundas tablas de la ley, de la Torá también, que Yahweh escribió y les dio luego de haberse arrepentido. Los 40 años en el desierto, les dice Moshe, durante los cuales Yahweh los alimentó con maná, el man diario del Shammai. ¿Y fueron para qué? Para enseñarles que el hombre no vive solo de leche, sino de la palabra que sale de la boca de nuestro Elohim. Así puede vivir el hombre. Y Moshe describe la tierra a la que van a ingresar como una tierra que fluye leche y miel, una tierra bendecida de 7 especies. ¿Por cuáles son esas 7 especies? El trigo, la cebada, la uva, el higo, granada, aceite de oliva y dátiles. Como el lugar que es el foco de la providencia divina en el universo. Los manda a destruir todos los ídolos de los habitantes anteriores que estaban en la tierra y a ser cuidadoso de no volverse soberbio y pensar que mi poder y la fuerza de mi mano me dieron esta riqueza. ¿Por qué? Porque todo proviene de ¿quién? Del poderoso, de Abba. Y un pasaje clave de esta sección es el segundo capítulo del Shema, que repite los preceptos fundamentales enumerados en el primer capítulo del Shema y describe la recompensa por observar los preceptos de Yahweh y el resultado adverso, que sería la hambruna y el exilio, por no cumplirlo. Y también es la fuente del precepto de orar e incluye una referencia a la resurrección de los muertos en la era mesiánica. Entramos de lleno al capítulo 7, versículo 12, donde dice, y será por cuanto hayáis entendido estos decretos y las cuidáis y las cumplas, guardará Yahweh tu Elohim para ti el pacto y la benevolencia. Nuestra parashá asegura a los hijos de Israel que la bendición de Yahweh consistirá en el funcionamiento normal de la naturaleza, involucrando también el alejamiento del mal. No debemos confundir recompensa con bendición, dado que el cumplimiento de las mismos, de los mandamientos, se origina en una actitud espiritual. La recompensa va a ocurrir también en el mundo de la espiritualidad. Pero para que la persona se encamine en pos de la Torah de Yahweh y su cumplimiento, necesita una senda que no presente demasiados obstáculos. Y la Torah promete la eliminación de esos obstáculos a aquellas personas cuya voluntad espiritual, mire cómo le digo, cuya voluntad espiritual se traduzca en acto. Si leemos en el Salmo 119, 32, nos dice en palabras del salmista, por la senda de tus preceptos yo corro, ya que ella regocija mi corazón. O sea, la bendición de Yahweh se extenderá al ámbito más comúnmente visualizado, entendido y aceptado, a saber, el de lo físico material. Y una vez más, la Torah se expresa en el lenguaje
de los hombres. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender. Capítulo 7:15 dice: apartará de ti Yahweh toda enfermedad. Has de saber que de momento que el cuerpo de la persona es muy débil, y si come y bebe profusamente, y si se esfuerza y trabaja en demasía, dice que su débil constitución no lo puede tolerar y va a contraer una enfermedad. Por eso Yahweh les promete que si cumplen con sus mandamientos, Él apartará de ellos las enfermedades que ellos mismos se han causado. ¿Por qué? Porque ellos cambian el orden de ellos, el orden de la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que propone la Torá? La Torá propone una vida normativa para el ser humano, que redunda en la protección de la débil constitución física de las personas. Y también desde dicha perspectiva podemos comprender sus prohibiciones y los descansos y celebraciones que nos ofrece a través de su calendario. Por eso Abba, en el calendario que Él estableció, nosotros tenemos que hacer ¿qué? Vivimos las fiestas, ¿verdad? Semanalmente tenemos que el Shabbat, apartamos el Shabbat. ¿Por qué Él apartó el Shabbat? Porque Él dio el mandamiento de que 6 días trabajará, mas al séptimo descansará. Por eso es que Abba puso, ¿verdad?, un calendario, estableció unos ciertos días para que el hombre en su constitución débil no trabaje, porque yo conozco de muchas personas que trabajan hasta 7 días. Entonces, por más que tú te afanes trabajando, el poderoso es el que te da a ti la fuerza para tú poder ir a trabajar. Pero si tú vienes y coges, ¿verdad?, y te sales de esa normativa, de esa naturaleza que el poderoso puso, entonces, ¿qué es lo que va a acarrear? Vas a acarrear enfermedad, porque Yahweh estableció los Shabbat semanales, estableció las fiestas y estableció días, ¿para qué? Para reunirnos con Él, y entonces así Abba Kadosh te va a poder bendecir. En el capítulo 7:20 dice: hubieran escondido. ¿Se hubieran escondido de qué? Se hubieran escondido de las avispas, donde entraba, donde ellos se escondían y los picaban. Así que Abba les enviaba avispas. En el 7:22 dice: no sea que te excedan a ti las fieras del campo. Esta idea ya ha sido expuesta o expresada, ¿verdad?, en Shemot, Éxodo 23:29, donde dice: no los expulsaré de ante ti en un solo año, no sea que la tierra quede desolada y te excedan a ti las fieras del campo. Continuamos en el capítulo 7 y versículo 25, nos dice: no sea que tropieces con ellos. ¿Por qué? Porque a veces mantendrás la idolatría por causa de la plata y el oro. Porque tenemos que entender que la idolatría viene por muchas maneras, por muchas formas. Y la avaricia es una forma de idolatría, por querer tener ¿qué? Tener más, querer adquirir más. No, yo necesito trabajar más días, no, yo necesito buscar este dinero. Entonces, mientras más trabajas, más te metes en ¿qué? En deuda. Más te endeudas, pues entonces más tienes que trabajar. ¿Por la qué? Por tener más. Y entonces, a causa de eso, Abba dice que a veces mantienes idolatría por la plata y el oro. En el capítulo 7:26 dice: repulsar, habrás de repulsarlo. ¿A quién? A la plata y al oro. Los sabios establecen con toda claridad que queda prohibido no solamente adorar ídolos, sino también manipularlos para sacar provecho. Resulta inconcebible sacar provecho o ganancias de aquello que repudiamos para nosotros. O sea, la Torá no acepta la doble moral en ningún orden de la vida, ni siquiera en el plano material, donde el hombre tiende a cierta indulgencia. Si esto ocurriera, entonces sería anatema como él. Capítulo 8 y versículos 1 y 3 dice: todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra
que Yahweh juró dar a vuestros padres, el hombre no solo vive del eje, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Creador. Hay vida en los mandamientos. En varias ocasiones aparece la expresión hoy, y en hebreo se llama hayom, en relación con el cumplimiento de ¿qué? De los mandamientos. Los mandamientos han sido dados para ser cumplidos hoy y mañana, pero no ayer. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar el pasado, solo el presente y el futuro. Y este texto dice que hay vida como consecuencia del cumplimiento de los mandamientos. Y de esto aprendemos que el que quebranta los mandamientos está en el camino de muerte, y el que los cumple está en el camino de vida. Al que quebranta los mandamientos le espera la muerte 2 veces, en esta vida y después de la resurrección. Y al que cumple los mandamientos le espera la vida 2 veces, en esta vida y después de la resurrección. O sea que ningún hombre, excepto uno, ha sido capaz de cumplir todos los mandamientos que le corresponden sin fallar. Por eso el Creador ha provisto con su misericordia y el perdón de pecados para el que se arrepiente de su desobediencia. El que acepta todos los mandamientos que le corresponden y se esfuerza para obedecerlos tendrá por regla general una vida que bendecida y más larga que si no lo hubiera hecho. Cuando falla se arrepiente y pide perdón, y Yahweh es misericordioso y perdona. ¿Por qué? Porque Él ha provisto con todos los medios necesarios para suplir con perdón al hombre que se arrepiente. Y de esta manera hay vida en la obediencia de los mandamientos. Uno de los mandamientos más importantes es creer y confiar en el Creador, y que cumple con ese mandamiento recibirá vida, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. ¿Por qué? Porque el que cree en el perdón y la bondad de Yahweh, cumpliendo así uno de los mandamientos más importantes, obtendrá el perdón y la vida eterna. Hay una enseñanza engañosa que dice que los mandamientos del Creador no pueden dar vida eterna. Es cierto que una persona que por medio de sus esfuerzos legalistas de cumplimiento de los mandamientos no puede ganarse los méritos suficientes para obtener el perdón y la vida eterna como una recompensa por sus esfuerzos. Esto no es por obra. Es cierto que la vida eterna es un regalo, pero también es cierto que nadie puede llegar a la vida eterna si no está dispuesto a obedecer al Creador. No es lo mismo desobedecer voluntariamente que caer por error o debilidad. No es lo mismo pecar por yerro que pecar por causa de no querer obedecer. O sea que el que no toma el yugo de los mandamientos sobre sus hombros nunca podrá recibir la vida eterna. El Yahudí tendrá que tomar el yugo de los mandamientos dados en Sinaí sobre sus hombros para obtener la vida eterna, y tendrá que aceptar sobre sus hombros los 7 mandamientos, ¿verdad? Tendrá que aceptar sobre ellos los mandamientos. Al igual, ¿verdad?, que aquellos que están en las naciones que aceptaron a Mashiach también tienen que guardar ¿qué? Los mandamientos. O sea que el que vive desobedeciendo los mandamientos sin arrepentirse y sin querer obedecerlo, nunca podrá obtener vida eterna. No es lo mismo fallar que practicar la desobediencia a los mandamientos. El que falla quiere obedecer, en su corazón está ¿qué? La disposición de cumplir. Pero el que practica la desobediencia no quiere cumplir ciertos mandamientos que nuestro Creador le ha dado. Entonces, hay una diferencia muy grande entre el uno y el otro. El ladrón que estaba colgado en el mismo árbol que Yeshua estaba muriendo, pero ¿qué hizo? Le pidió al maestro acordarse de él cuando viniera en su reino. Él murió por sus pecados como malhechor y lo reconoció. Y al mismo tiempo le pidió al Redentor, enviado por el Creador, que le tomase en cuenta en la resurrección de los muertos. Y esto muestra que él se arrepentía de sus pecados y reconocía que Yeshua no había hecho ningún pecado digno de muerte y que iba a ser levantado en alto después de su resurrección. Él creía que Yeshua iba a poder ayudarle a él en la resurrección a pesar de sus pecados. Por ese arrepentimiento, esa confianza y esa confesión fue que él fue salvo. Y Yeshua pronunciaba una orden por la autoridad delegada
que había recibido del Creador. ¿Qué le dijo? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces Yahshua, que era la Torá hecha carne, le estaba hablando como la Torá, diciendo, yo te ordeno hoy, según Devarim 8:1, mostrando así que lo que dijo él era ¿para qué? Para hoy eternamente. Entonces ciertamente hay vida en los mandamientos, porque el hombre vive de toda palabra que sale de la boca del Creador. Capítulo 8 y versículo 4 dice, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante tus 40 años. Oiga, ellos aquí no tenían ropa. La misma ropa con la que salieron, esa misma ropa la mantuvieron por 40 años. El Midrash cuenta que Yahweh dio vestimentas sobrenaturales en el momento de la entrega de la Torá. Esa ropa creció junto con los niños. ¿Para qué? Para que no tuvieran que cambiar al hacerse grandes. Capítulo 8 y versículo 5 nos cuenta, por tanto debes comprender en tu corazón que Yahweh tu Elohim te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo. De momento la disciplina a la gente no le gusta, ¿verdad que sí? No es de agrado. Pero nuestro Padre Celestial es el gran ejemplo para tener una disciplina familiar correcta. La disciplina nunca es dada con el propósito de destruir o dañar, sino para producir un cambio y un fruto bueno en el hijo. Y ese es el propósito de la disciplina de nuestro Padre Celestial, como está escrito en Hebreos 12, 5 al 11, que dice, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Yahweh, ni te desanimes a ser reprendido por él, porque Yahweh el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís, nos dice. Yahweh os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su cadushá, de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ella les da después fruto apacible de justicia. O sea, Abba como nuestro Padre en un momento dado, y lo que necesitamos que nos hace, nos disciplina. Y a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Porque no nos gusta que nos estén disciplinando. Pero dice que, ¿verdad? Pues no es de causa de gozo, pero te causa tristeza, pero luego va a recibir ¿qué? Los frutos apacibles de justicia. Capítulo 8 se dice, guardará pues los mandamientos de Yahweh tu Elohim para andar en sus caminos y para temerle. O sea, andar en los caminos de Yahweh significa que imitar su forma de ser y actuar. No es como tú quieras. ¿Por qué? Porque después que tú aceptas al poderoso, ya no es, tú no puedes andar como tú andabas antes. Ya no es como quieras tú, sino como quiera que, como quiera él. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que escogida, apartada, separada. Entonces, en el 8:10 dice, cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás a Yahweh tu Elohim por la buena tierra que él te ha dado. Aquí se encuentra la base para la Birkat Ha-Mazón. Birkat Ha-Mazón. ¿Qué es eso? Esa es la bendición después de la comida. Hay un solo versículo en toda la Torá que nos ordena dar gracias al Creador después de comer. ¿Por qué no dice la Torá que hay que dar gracias antes de comer? Porque es más fácil olvidarse del poderoso cuando el estómago esté lleno. Al olvidarse de dar gracias por los alimentos después de comer, es como olvidarse del Creador, como dice el versículo que sigue. Cuídate de no olvidar al Creador. O sea que cuando hay prosperidad,
hay una tendencia a olvidarse de Yahweh. Así que tenemos que tener cuidado de no olvidarnos del poderoso, darle siempre toda en todo. En el capítulo 8, 15 al 18 dice: Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras, escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien. No sé qué digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Creador de Elohim, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. ¿Por qué el Creador desea humillarnos? El Creador desea bendecir a sus hijos con muchas riquezas materiales, pero por causa de la tendencia pecaminosa del hombre, es muy fácil que se olviden de Yahweh cuando sus riquezas se multipliquen. Moshe advierte sobre este peligro diciendo que tengamos mucho cuidado de no olvidar al Creador en el momento de tener muchas riquezas materiales. ¿Por qué? Porque este es uno de los remedios contra esta desviación pecaminosa. Acordarse del Creador haciendo caso a lo que la Torah dice al respecto. El que pone esta palabra de la Torah en su corazón se cuida para no olvidar al Creador a la hora de obtener riquezas, reconociendo que es Él quien nos ha dado la capacidad para hacer riqueza y alabándole por ello. Los rabinos han incluido en la oración diaria este texto que nos hace acordar de Abba, que nos da poder para hacer riqueza y así confirmar el pacto jurado a los patriarcas. Lo segundo que ayuda al hombre a ser guardado de la avaricia y de olvidarse del Creador es su fidelidad con la entrega de los diezmos. La generosidad guarda el corazón de la avaricia. Y otro remedio que Yahweh tiene para guardar al hombre del orgullo y la idolatría de la riqueza es hacerle pasar por el desierto. La experiencia del desierto es la mejor preparación para poder aguantar las bendiciones materiales sin volverse uno autosuficiente, orgulloso y cómodo. Y entonces el propósito de introducirnos y mantenernos en el desierto es que es humillarnos para finalmente hacernos bien. Y a veces hay que pasar mucho tiempo en el desierto y algunos tendrán que pasar por muchos desiertos. ¿Por qué? Porque Yahweh sabe bien lo que cada uno de nosotros necesita. Y si estás en un terrible desierto, con serpientes, con escorpiones, con sequía y sed, no te alejes del Creador. Búscalo en tu angustia, confía en que Él es capaz de sacar agua de la roca para saciar tu sed y alimentarte de manera sobrenatural. Y a lo mejor no vas a tener en abundancia, pero no vas a perecer en el desierto. Tendrás suficiente para sobrevivir y para aprender a depender del Creador. ¿Por qué? Porque tu Padre Celestial es muy sabio. Él conoce tu corazón y sabe que según las muchas bendiciones que Él te quiere dar, tendrás que permanecer en el desierto. ¿Para qué? Para que no te ensoberbezcas. Entonces, esto no lo hace para quitar tus derechos, sino para formar tu carácter, para entrenarte para el tiempo de la bendición. ¿Por qué? Porque dice la palabra: si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Así que aprende a alabarle, porque te está dando lo suficiente para no morir en una situación humanamente imposible. Levanta tu corazón, tus ojos, tus manos al Shamayim. Aprende a darle las gracias siempre por lo que recibe, sea poco o sea mucho. Cuando hayas aprendido la lección, te espera entonces ¿qué? Mucha abundancia. Y si no vas a recibir esa abundancia en esta vida, ten por seguro que Yahweh es bueno para bendecirte en la ¿qué? En la vida venidera. Continuamos en el capítulo 9, versículos 4, 5, 6, 7, 8, 22, 23 y 24. Un resumen de ese capítulo. Dice: no digas en tu corazón, por mi justicia. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra. Comprende pues
que no es por tu justicia, eres un pueblo de dura cerviz. Acuérdate, no olvides cómo provocaste a ir al Creador tu Elohim en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegaste a este lugar, habéis sido rebelde contra el Creador. Hasta en Horeb provocaste a ir a Yahweh, y el poderoso se enojó tanto contra vosotros que estuvo a punto de destruirlo. Provocaste a ir al Creador, y entonces os rebelaste contra la orden del Creador vuestro Elohim. No le creíste ni escuchaste su voz. Vosotros habéis sido rebeldes a Yahweh desde el día en que os conocí. ¿Por qué tanta reprensión? ¿Cómo es posible que Moshe siga diciendo otra y otra vez que el pueblo es rebelde? ¿No debería solo haberles animado a vivir una vida justa en lugar de reprimirles por los pecados pasados? Es cierto que en la mayoría de las palabras que Moshe le hablaba al pueblo que tanto amaba, hay palabras de ánimo, hay palabras de aliento y hay palabras de fe. Pero en esta ocasión, Moshe insta al pueblo 3 veces a no destacar su justicia y le dice que tienen que recordar su rebeldía. ¿No sería mejor olvidarse de los pecados del pasado y fijarse en lo bueno que uno hace? La razón por la que Moshe Rabenu reprende al pueblo de esta manera es para que no vuelvan a cometer pecados semejantes. El que no se arrepiente pensando que no ha hecho nada malo, seguirá haciendo lo malo. Por eso es necesario que una persona que no ve su pecado o no entiende la gravedad de su pecado, sea consciente de lo que ha hecho para que se avergüence y tome la decisión de nunca más hacer algo semejante. Moshe supo por su ojo profético que muchos del pueblo no habían entendido las implicaciones de su pecado y no lo estaba tomando demasiado en serio. O sea que esta es la razón por la que Moshe les reprende tanto. En el fondo, toda esta reprensión sale de un amor que es profundísimo y un deseo de ayudar al pueblo a andar bien. Es lamentable que muchos que no han tenido el mismo sentir que Moshe hayan utilizado sus palabras para expresar su desprecio contra el pueblo judío y para justificar su rechazo contra ellos. Pero aunque digan lo mismo que Moshe, el motivo y la actitud detrás de sus palabras son opuestos a los del gran profeta. No es lo mismo decir es un pueblo rebelde desde dentro con amor y preocupación que decir es un pueblo rebelde desde fuera con desprecio y rechazo. Nunca use las palabras de Moshe para señalar y acusar al pueblo yahudí. Deja la crítica contra los rabinos y sus escritos. El no judío que desprecia las leyes rabínicas está influenciado también por un espíritu antijudío. Porque, ¿quién era Yeshua? Él era un rabí también. Entonces, el judío que no se quiere someter a las leyes de los rabinos es rebelde. Porque Yeshua dejó leyes, dejó normas, ¿verdad? Estableció. Entonces, cuando reprendas a alguien, asegúrate de que lo único que desea es que esa persona sea bendecida, prosperada, y nunca recuerde a una persona arrepentida sus pecados pasados. La misma escritura lo dice, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Recordar a alguien los pecados de su pasado solo se puede hacer cuando hay una plena seguridad de que la persona no se haya arrepentido. Si te has arrepentido, no dejes que el recuerdo entonces de los pecados de tu pasado te hagan dudar del perdón y la justificación que hay en el Mashiach Yeshua. Al mismo tiempo, no debes nunca olvidar lo que has hecho para entender cuánta misericordia el Creador ha tenido de ti. Y si no fuera por el perdón y la misericordia, estaríamos todos perdidos y destruidos por la justa ira de Yahweh. Así que bendito sea el poderoso por su gran perdón en el Mashiach Yeshua. Continuaba en el capítulo 10 y versículo 1 dice: en aquel tiempo el Creador me dijo, labra de 2 tablas de piedra como las anteriores y sube al monte y hazte un arca de madera. ¿Se puede utilizar objetos de idolatría para algo bueno? Yahweh mandó a Moshe a hacer objetos de piedra y madera para el servicio sagrado. Los mismos materiales, madera y piedra, son utilizados para la idolatría, según el capítulo 4 y versículo 28.
¿Qué nos enseña esto? Que lo que el Creador ha creado tiene el propósito de servir sus intereses, pero puede ser utilizado ¿de qué? De manera equivocada. Todo lo bueno puede ser ¿qué? Todo lo bueno puede ser utilizado para el mal. Entonces la pregunta surge, si lo que ha sido utilizado para el mal, luego servir el bien, ¿se puede utilizar objetos de culto idolátricos para servir a Yahweh? Los hijos de Israel fueron ordenados a destruir ¿qué? Todo objeto de culto pagano, según Devarim 7:5. También se dijo que si uno introduce un objeto que ha sido utilizado en el culto pagano en la casa de uno, es anatema como ese objeto. Devarim 7:25 al 26. No es la materia en sí la que atrae los malos espíritus, sino el motivo idolátrico mágico por el cual los objetos han sido hechos. Incluso un objeto que parece inocente puede haber sido creado en honor a los dioses falsos o para promover la magia y el ocultismo, y en ese caso puede hacer daño a los que lo llevan consigo o lo introducen en su casa o en su carro. El hecho de consagrar a Yahweh un objeto de culto pagano no lo libera del contacto con el mundo de los espíritus malos. Lo único que se puede hacer es destruirlo. Entonces nosotros debemos revisar todos los objetos que tengan que ver si hay algo abominable en ellos o si han sido hechos para la idolatría. Tenemos que revisar qué, buscar cuadros, esculturas, joyas, ropa, souvenirs, fotos de lugares idolátricos. Como hace un tiempo atrás yo vi a alguien retratado al lado del árbol de Tamuz. Si usted le sirve a Abba, ¿cómo usted se va a ir a retratar al lado de un árbol de Tamuz? Discos, juegos, juguetes, películas, libros, en fin, todo lo que está bajo su posesión y destruye todo lo que no honra a Yahweh. Que tenga entonces una vida limpia con objetos que solo trae honra a nuestro Abba. Mateo 6:13 dice Matitía, no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. En el capítulo 10, versículo 12 al 13 dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Creador de Elohim, sino que temas a Yahweh tu Elohim, que ande en todos sus caminos, que le ames, que sirvas al Creador tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? ¿Qué requiere de nosotros el Creador? En la oración del Shema, en Devarim 6, 4 al 5, el Creador destaca el amor como lo más importante para el hombre. Pero en este texto viene el temor a Yahweh como lo primero. ¿Cómo vamos a entender esto? ¿Qué es más importante? ¿El amor o el temor? Si tú eres padre, ¿qué es lo que más aprecia de tus hijos? ¿Que te respeten o que te amen? Las dos cosas son necesarias, pero según mi juicio, el amor es lo más importante. Entonces, tenemos que entender este texto a la luz del Shema. Podemos entenderlo de manera que el temor a Yahweh es el primer paso para llegar a amarle con todo el corazón, guardando sus mandamientos y sus estatutos. El temor tiene dos niveles. El primer nivel es el que teme el castigo por el pecado, y el segundo nivel es el que muestra reverencia. El que crece en la obediencia, que se basa en el amor, va a pasar más y más del primer nivel al segundo. ¿Cuál es el segundo? Al segundo del nivel del temor al castigo, al nivel de la reverencia. O sea, que el temor a Yahweh lleva al hombre a una conducta correcta. El amor al Creador lleva al hombre a servirle y guardar sus mandamientos y estatutos. Eclesiastés 12:13 está escrito no solamente para el judío, sino para todos los hombres. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Yahweh, guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona. O sea, guarda los mandamientos con motivos correctos y te irá bien en esta vida y en la vida venidera. En el capítulo 10:16 dice, y habréis de abrir el atasco de vuestro corazón. O sea, que este vuestro corazón abierto a la verdad, no como hasta el día de hoy. O sea, cuando no había dado ¿qué? No había dado Yahweh a vosotros corazón para percibir y ojos para ver y oídos por oír hasta el día de hoy. Devarim 29:3.
Ese mismo texto dice: y vuestra cerviz no habréis de endurecer más. ¿Referencia a qué? Al episodio del becerro de oro, en que el pueblo fue calificado por Yahweh como duro de cerviz. Éxodo 32:9. Capítulo 10:18 dice: el que hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole lejen y vestido, dándole pan y vestido. O sea que el amor al extranjero se muestra dándole alimento y cobija. Son las dos necesidades básicas del hombre. A veces usted va a ver una persona: ay, sí, que el poderoso te bendiga. Pero ¿y por qué no lo bendices tú? Si Yahweh te ha bendecido a ti, y si Él te ha bendecido a ti, pues entonces tú puedes bendecirlo a Él. O sea, voy y visito a un enfermo, y el enfermo, en vez de llevarle, ¿verdad?, algo que le alimente, pero está bien, más que voy a orar por ti. No debería de ser así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las dos necesidades básicas del hombre: el alimento y cobijo. En el capítulo 10:21 dice: con él te lo harás. O sea, alabarás. El sentido esencial del concepto teilá es causar que la personalidad esté radiante y que su luz irradie. Y hay que lograr que la esencia interna sea conocida por medio de manifestaciones como raudales de energía. Yahweh y tu relación con Él son el fundamento de toda tu esencia interna, que vive y se autorrealiza y merece el reconocimiento de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona tiene que dirigir sus oraciones a Yahweh, porque el concepto teilá implica que dicha acepción. Y ahí mismo en el 10:21 dice: ¿por qué? Porque Él es tu Elohim. Abrigar la fe absoluta es la recompensa de Yahweh, y en su justa retribución y en su salvación, que nos liberará. Continuamos en el capítulo 10:22, dice: ¿cuál estrella de los cielos en profusión? Rabbi Moshe Bali entiende que este símbolo denota la gran elevación espiritual alcanzada por los hijos de Israel desde los albores de la historia, cuando éramos 70 almas. ¿Dónde habían 70 almas? ¿Que salieron de dónde? Con Abraham, ¿verdad? 70 almas, y cuando la benevolencia de Yahweh manifestaba explícitamente para preservarnos de todo mal y persecución. Ahora, parece decir la Torá, ya estamos tan elevados que ningún mal puede alcanzarnos, y nuestra existencia así lo demuestra. Capítulo 11:1 dice: amarás pues a Yahweh tu Elohim, guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. ¿Todos los días de qué? Todos los días de la existencia del universo y todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque esto viene a enseñar que la Torah es eterna. Todos los días hay que obedecer. No hay ningún día del año cuando los mandamientos no se apliquen. Todos los días Yahweh te aplica los mandamientos. Por tanto, dice ahí el texto que todos los días tenemos que guardar su ordenanza, estatutos, decretos y mandamientos. En el capítulo 11, 8 al 9 dice: guardad pues todos los mandamientos que os ordeno hoy, para que seáis fuertes, entréis y toméis posesión de la tierra a la cual entráis, para poseerla, para que prolongáis vuestros días en la tierra que Yahweh juró dar a vuestros padres y a su descendencia, una tierra que emana leche y miel. ¿Cómo podemos llegar a ser fuertes y prolongar nuestra vida? La Torá nos da la clave para poder ser fuertes y tener vidas largas en nuestra tierra. ¿Guardar qué? Todos los mandamientos que el Creador nos ordena hoy. Si el pueblo de Israel hubiera guardado los mandamientos, mejor en la historia, sería el pueblo más fuerte y grande del mundo. Un pueblo que no comete idolatría será un pueblo fuerte. Un pueblo que no blasfema vivirá por largo tiempo en su tierra. Un pueblo donde no se asesina ni a los nacidos ni a los no nacidos será poderoso. Un pueblo que no comete adulterio y fornicación tendrá cuidado ciudadanos muy ancianos. Y un pueblo que no hurta, sino que respeta la propiedad privada, tanto de los ricos como de los pobres, será prosperado. Un pueblo que no come partes o sangre de animales vivos ni maltrata a los animales, tendrá una larga existencia en su país. Un pueblo cuyo sistema judicial vigila sobre la conducta de sus ciudadanos y castiga a todo aquel que quiebre las leyes y premia a los que las respetan, será un pueblo sumamente fuerte y bendecido en la tierra.
Así que guardar los mandamientos y serás fuerte y tendrás una larga vida. En el capítulo 11, versículo 13, 18 al 20 y el 22 dice: y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno hoy, de amar a Yahweh vuestro Elohim y de servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano y serán por insignia entre vuestros ojos, enseñadla a vuestros hijos, hablando de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, porque si guardáis cuidadosamente todo este mandamiento que os ordeno para cumplirlo, amando a Yahweh vuestro Elohim, andando en todos sus caminos y allegándoos a él. El hombre fue creado para vivir para el Creador. El amor que el hombre siente para con él tiene que manifestarse. Y una de las maneras de manifestar el amor a Yahweh es alabarle, darle gracias por todo lo bueno. O sea que otra manera de manifestar el amor al Creador, la cual es la que la Torah destaca, más que ninguna otra cosa, es cumplir sus mandamientos. El propósito de los mandamientos es promover el amor entre el Creador y su pueblo, y entre los conciudadanos en Israel y el mundo. ¿Cuál es el propósito de colocar los tefilín, o sea, las filacterias? Cumplir los mandamientos del Creador. ¿Cuál es el propósito de enseñar la Torah a los hijos? Guardar los mandamientos. ¿Cuál es el propósito de hablar las palabras de la Torah en la casa, en el camino, antes de acostarte, después de levantarse? Ejecutar los mandamientos. ¿Cuál es el propósito de colocar una mezuzá en los postes de cada puerta? Poner en práctica los mandamientos. ¿Y cuál es el camino a llegarse a Yahweh? Cumpliendo sus mandamientos. Así que cumple los mandamientos para que en tu vida todo te vaya bien. Shabbat Shalom.